¿Qué onda, mijos? Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Estoy seguro que están imputados con el autor. Bueno, esta vez ya ni cómo molestarlo, ya saben que YouTube no nos paga ni un céntimo, y el internet aquí no solo está caro sino que es una mierda, además que las clases de este cojudo ya van a empezar luego de que lo explotaran. Ok, me estoy alargando mucho, así que ya de una comencemos. Todos los presentes veían con mucho asombro lo acontecido. Pero también con incertidumbre y algo de miedo, ya que el castaño ahora tenía enfrente a un rival que no solo lo igualaba en habilidades y en poder, sino que tenía la misma evolución que él. Issei estaba completamente serio, no sabía de dónde había salido ese tipo, ni tampoco cómo logró ocultarse por mucho tiempo sin que él se enterara. Ahora no podía confiarse, sabía que su contrincante no dialogaría de ninguna forma. ¿Qué te parece? ¿No es fantástico? Frente a frente están dos usuarios del Ultra Instinto. Si bien su voz era más grave y se escuchaba más imponente, pudo agregarle algo de ánimo y sonrió un poco. ¿Ultra Instinto?, preguntó Issei confuso. Claro, su nombre da honor a las habilidades que da, ¿no crees? Tú eres testigo de eso, decía Pauro apretando un puño. El castaño entrecerró los ojos, estaba más que listo para contraatacar a lo que sea que haga. ¿Estás deseoso de continuar, no? Bueno, entonces. Se puso en pose de pelea, antes de salir disparado a una velocidad imperceptible para todos menos para Issei, que hizo lo mismo. Ambos esquivaron el ataque del otro. Pero no se detuvieron allí, ya que los dos se lanzaron una lluvia de golpes. La potencia de estos creaba ráfagas de viento muy fuertes, que hacía que todo a su alrededor saliera volando. Y no solo eso, la presión que ejercían era tanta que hicieron un cráter. Que conforme atacaban y eludían se hacía más grande. Seguido de eso, se elevaron y se hizo un combate aéreo. Golpes, patadas, ráfagas de energía, todo eso se lanzaban y todas eran esquivados sin dificultad. Sin embargo, a pesar de que no se daban entre sí, el área alrededor de ellos era un completo caos. Todo lo antes mencionado hacía que la destrucción se hiciera imparable. Los espectadores no tuvieron de otra más que hacer una barbera con toda su energía mágica para no salir heridos, o en el peor de los casos muertos. Michael se unió a esto, y tuvo que dejar a su hermana inconsciente al cuidado de los demás. Querían ver bien el combate, pero por más que intentaban seguirlos con la mirada se les hacía imposible. Lo único que alcanzaban a ver eran las esferas de ki, ondas de choque, y si se esforzaban mucho apenas podían ver las olas de sus evoluciones chocando. ¿No es esto maravilloso?, gritó Pauro lanzando una esfera de ki a Issei, que hizo lo mismo. Ambos ataques chocaron, lo que produjo una explosión que hizo estremecer la tierra e iluminó el cielo. ¿No te emociona poder pelear con alguien de tu calibre? ¿Alguien digno de ser tu oponente? Con haber gritado esto último, se lanzó con una sonrisa a atacar. El castaño se lanzó también, y volvieron a su intercambio de ataques físicos. Issei no había dicho nada a lo que dijo Pauro. Pero la sensación de que un ser igual de poderoso que él, que tuviera el mismo estado de evolución y que tuviera la capacidad de matarlo, hacía que su ritmo cardíaco aumentara de la emoción. Ambos esquivaban o bloqueaban los ataques del otro sin dificultad alguna, ninguno ha podido siquiera desestabilizar al otro en ningún aspecto. Sus defensas eran perfectas, no se hacían problema en eso para nada. Pero no se podía decir lo mismo del ataque, ya que eran predecibles, faltos de velocidad y con solo verlos, podían decir que sus golpes y las patadas no tenían fuerza suficiente. Para alguien ajeno a ellos, el ataque podría ser imposible de evitar y ver. Pero para ellos no. La pelea parecía estar en un punto muerto ahora, sin poder atinar ni un solo ataque. Ambos contrincantes notaron esto al instante de haber esquivado el primer ataque del otro. De alguna manera se lo esperaban, pero eso no evitó la decepción de Pauro. Se separaron y se vieron fijamente a los ojos plateados del otro. Unos que rebosaban de confianza, y otro que veían con cautela. Es sorprendente lo que los humanos podemos llegar a alcanzar, ¿no es así? Dio una pequeña sonrisa. A pesar de su decepción, siguió sonriendo.
La pelea no era lo que se esperaba, pero la verdad de un verdadero rival, alguien como él, realmente lo emocionó. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Issei preguntó estando atento por si lo atacaban de nuevo. No lo dije. Podría decirse que quería probarte. No todos los días encuentras a alguien que tiene un poder similar al tuyo, y mucho menos que sea un humano como tú. Decía mientras ambos bajaban al suelo. Bueno, en eso tienes razón. Pero hay algo más, ¿no es así? Lo último lo dijo más seriamente. Oh, eres muy perspicaz. Una vez más, demuestras estar a la altura. Diciendo esto desactivó su así llamado ultra instinto y su sonrisa se agrandó. El castaño no sabía qué planeaba, así que mantuvo el suyo aún activo. Quería ver a las personas responsables de la muerte de mi maestro. Dijo dirigiendo su vista a los espectadores que gracias a sus sentidos mejorados lograron escuchar perfectamente. ¿Tu maestro? Preguntó el castaño más atento. Un humano también. Que era igual, sino que mucho más fuerte que nosotros, fue una persona increíble. Pero los líderes de las facciones bíblicas le arrebataron la vida engañándolo y enviándolo a la perdición. En este punto su sonrisa se desvaneció y apretó los puños. ¿A la perdición? ¿Entonces las cosas que habían allí cuando me echaron a ese lugar eran de su maestro? Se preguntó mentalmente, sin darse cuenta que había desactivado su ultra instinto. Los demás vieron a los líderes de facciones al escuchar eso. Estos estaban algo afectados por lo dicho por el pelinegro. Sabían quién era la persona de la que hablaba. Tengo algo planeado, algo grande. Y te lo digo como humano, espero que aceptes. Será en nombre de esa persona. Issei parecía perdido ahora. Sabía que no le iba a decir lo que planeaba, pero tenía curiosidad de la persona de la que hablaba. ¿De quién estás hablando? Le preguntó viendo cómo Pauro parecía melancólico. Mi maestro, que tenía un sueño que haré realidad. Su nombre era Isaiko. El castaño al escuchar ese nombre, se quedó estático al punto de que ni siquiera respiraba. Sus ojos se abrieron como platos y su mente dejó de funcionar. Los mellizos que no habían dicho nada en ningún momento, ahora estaban igual que su hermano menor, lo que fue notado por sus compañeros. Chicos, ¿están bien? Preguntó Kiba, algo preocupado. Ninguno de los dos respondió, y dirigieron su mirada a su hermano. Pauro vio a Issei, y se quedó confundido por su reacción. Solo había mencionado a la persona que lo salvó, no sabía el porqué de la expresión del hombre. Él solo suspiró, recordar eso le había quitado las ganas de continuar con esto. Bueno, supongo que ya terminé mi misión aquí. Dicho esto, se movió a una velocidad cegadora, y pasó por el costado del castaño. La próxima, veré realmente si estás dispuesto a cambiar a mejor. Esto lo dijo justo cuando estuvo a la altura del oído de Issei. Luego de eso pasó de largo, dejando a un castaño aún impactado. Todo quedó en silencio por unos minutos. El castaño se había quedado paralizado aún con los ojos muy abiertos. Los espectadores solo se quedaron quietos, pensando que sería más prudente dejarlo solo. Excepto una persona, que solo caminó hacia el impactado Issei. Crossways, ¿qué haces? El rey nórdico le preguntó a la valquiria, que sorprendentemente no contestó. Ella siguió caminando, mientras la preocupación la inundaba. Sabía lo mal que estaba, todavía no olvidaba la mirada sin vida que le dio la primera vez que lo conoció. Él era una buena persona, lo supo cuando la defendió de ese demonio. Verlo así no le gustó. Siguió caminando, hasta que quedó enfrente del castaño que ni siquiera la notó. Dudó por un segundo, pero al final le puso una mano en el hombro. Fue ahí cuando Issei recobró el sentido. Aún con la expresión de sorpresa la vio. ¿Estás bien? Le preguntó con un tono de voz suave, tratando de calmarlo. En cierta forma funcionó, ya que soltó un suspiro que ni siquiera supo que contenía. Sin embargo, aún estaba muy afligido por lo que le habían dicho. Solo pudo limitarse a asentir levemente con la cabeza, incapaz de decir algo por el nudo en la garganta. La peliplata solo podía verlo con preocupación, era muy raro ver a alguien que no mostraba sus emociones seguido así de afligido. No sabía quién era ese tal Isaiko, pero debía ser alguien importante para él. Después de todo, cuando vio sus recuerdos, nunca se lo había ni mencionado. Debemos irnos, ya no hay nada que hacer aquí. Le dijo aún con ese tono de voz suave. El castaño se quedó en silencio por unos segundos, hasta que abrió la boca. Sí. Fue lo único que dijo, bajando la cabeza.
Los demás vieron como la valquiria había calmado a Issei un poco sorprendidos, aunque supusieron que fue por su momento de debilidad. Jessica estaba un poco celosa por eso, ella quería ser la que pudiera consolar a su hermano menor, pero ahora venía alguien más que podía hacer lo que ella no pudo en años. Pero sabía muy bien que no podía, su hermano la odiaba y a toda su familia como nadie más lo ha hecho. ¡Qué repugnante! Se reprendió a sí misma, por preocuparse por él después de lo que le habían hecho. Solo esperaba que en algún momento pudieran hablar, y reconciliarse. Aunque eso sea imposible.